Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Gentiles amigos, amables cibernautas, bienvenidos a Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Mi nombre es Ervin Bazán y es un placer darles la bienvenida a su encuentro diario con las principales informaciones. Iniciando la primera semana de este último mes del año, lunes 1 de diciembre. Bienvenidos. De inmediato con el desarrollo de los principales temas. Los países del G77 más China que participaron en la cumbre de ministros de industrialización coinciden en la necesidad de apostar por la industrialización de las materias primas con inclusión social. Entre las conclusiones a las que se llegaron en la cumbre están la participación del capital privado y público, la definición de políticas coherentes y el cuestionamiento de la excesiva reglamentación de la Organización Mundial de Comercio, que limita los esfuerzos de industrializar, según informó el corresponsal de El Deber, David Maigua. Después de escuchar las experiencias de naciones de América Latina, África y Asia, los países miembros del G77 más China consideraron que las diferentes políticas que se implementan no deben ser excluyentes. Y en Cochabamba, una barcaza con 9 personas a bordo naufragó ayer por la mañana en un río del municipio de Tunari. 5 ocupantes del bote lograron salvarse por sus propios medios, a diferencia de 4 pasajeros que cayeron al agua y no lograron salir, por lo menos en la zona donde ocurrió el percance. Los desaparecidos son un niño, un adulto mayor, una mujer y el operador de la canoa. El accidente ocurrió alrededor de las 9 de la mañana en el sector de La Boca, que es la unión de los ríos Isiboro, Bolívar e Isinuta, según indicó Oscar Soriano, director de la Unidad de Gestión de Riesgo de la Gobernación Cochabambina. Se presume que en un oleaje pudo desestabilizarse el bote debido a que en dicho sector se genera una gran masa de agua con una fuerte corriente por la confluencia de los ríos. Personal militar de la Fuerza Aérea, de la Naval, de la Policía, del municipio de Villa Tunari y el equipo de rescate de la Gobernación buscan a los desaparecidos, pero aún no hay novedades. El Ministerio de Educación planteará el cuarto encuentro pedagógico reducir el número de estudiantes de 40 a 35 por aula, con el objetivo de mejorar la calidad educativa, según indicó ayer el viceministro de Educación Regular Juan José Quirós. La reducción de estudiantes sería paulatina y en el transcurso del año 2015, que será declarado el año de la calidad educativa. Los colegios privados temen que la medida traiga consecuencias a la economía de sus afiliados, porque tal vez tendrían que contratar a más maestros, y así lo expresó la presidenta de la Asociación Nacional de Colegios Privados, ANDECOP, Isabel Sotes. El ministro de Educación planteó también el viernes ajustar el calendario escolar para que los 200 días hábiles sean el mínimo y no el máximo, ya que actualmente solo se cumplen 165 días de clases a causa de los feriados y otras actividades extracurriculares. Los 9 casos de VIH-Sida en los primeros 9 meses del año han aumentado un 25% en relación al año pasado, por lo cual el Ministerio de Salud apunta a fortalecer la prevención con información adecuada en colegios. Así lo informó a La Razón la responsable del Programa Nacional de ITS VIH-Sida, Carola Valencia. Los datos del Ministerio de Salud a septiembre de este año se reportaron 1.387 nuevos portadores y que 6 de cada 10 personas con VIH-Sida tienen entre 15 y 34 años de edad. Por cada 10 mujeres con VIH-Sida hay 17 hombres en igual condición. Se estima que por cada 10.000 habitantes en el país, 15 estarían viviendo con el virus, según informó Valencia. Las declaraciones se realizaron en el marco del Día Nacional del VIH, que se conmemoró para dar a conocer los avances de la pandemia y las acciones contra este virus. En el ámbito político, los partidos continúan eligiendo a sus candidatos. En el caso del Movimiento al Socialismo, las pugnas internas dificultan la elección de sus postulantes en el Beni y Potosí, en tanto que en Chuquisaca, Esteban Urquizu, gobernador de Chuquisaca y candidato designado por el presidente Evo Morales, recibió un ultimátum de los campesinos para que decline en su aspiración a la reelección en 48 horas.
y también rechazaron la postulación de Iván Arciénaga al municipio de Sucre por considerar que ambas candidaturas no tienen el respaldo de los sectores populares y sociales. De incumplir ese plazo, advirtieron que bloquearán las carreteras que unen a esa región con el resto del país. Mientras que en Cochabamba, Evo Morales ya presentó a los ediles de Cercado, Edwin Castellanos, de Quillacollo, Charles Becerra y de Sacaba, Humberto Sánchez, como los candidatos masistas. Es momento de revisar las principales cotizaciones económicas. El dólar para esta jornada se cotiza en 6 bolivianos 86 centavos para la compra y en 6 bolivianos 96 centavos para la venta. El euro registra una cotización de 8 bolivianos con 53 centavos. Y el yen mantiene su cotización en 0.05 bolivianos. Es momento de revisar las principales informaciones de la actualidad deportiva. Estos son los resultados de la fecha número 20 del fútbol liguero en Bolivia, jugada este fin de semana. En Santa Cruz, Blooming no tuvo problemas y derrotó al Universitario de Pando por 3-0. Esta victoria pone a los celestes en la quinta posición. Y en Oruro, San José venció a un desconocido Wilstermann por 2-0. En la Villa Imperial de Potosí, Strongers sorprendió al dueño de casa Nacional Potosí y le ganó por 3-1. Y en La Paz, Bolívar goleó a Real Potosí por 6-1 y es el puntero absoluto del torneo liguero con 37 puntos. Y en la ciudad de Sucre jugaban Universitario de Sucre con Oriente Petrolero, ganando los albiverdes por 1-0, gol marcado por Alejandro Meleán. Un corte de energía eléctrica, producto de una tormenta eléctrica con granizo incluido, paralizó el partido al minuto 34 del primer tiempo. Hoy lunes se jugará el restante del partido a las 5 de la tarde. En voleibol, los paceños se llevaron el título del Nacional derrotando a Santa Cruz por 3-1. De manera invicta, el equipo de La Paz se llevó el título del Campeonato Nacional de Selecciones categoría juvenil sub-19 que se llevó adelante en el Coliseo Eugenio Verderramo. En el último duelo jugado la tarde de ayer, los paceños derrotaron nada menos que al representativo de Santa Cruz por 3-1. Con ese resultado, los orientales quedaron rezagados en el tercer lugar, ya que el Beni se coronó como subcampeón de este campeonato. Gentiles amigos, amables cibernautas de Bolivia Web TV, estas han sido las principales informaciones generadas desde Bolivia para el mundo. Volvemos cuando sea preciso actualizar estas y otras informaciones. Hasta entonces. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.